rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia. Contante y sonante. Bienvenidos, Federico Giurkovic los saluda desde Montevideo, pero no estoy solo, me acompaña Florencia Cremonese porque vamos a hablar de economía. Bienvenida, Florencia. Muchas gracias, Federico. Hoy vamos a hablar sobre el retiro de fondos de pensiones y jubilaciones, una medida que se tomó en varios países para responder a la crisis del COVID-19. El tema. Hablamos muchísimo, Federico, de las acciones alrededor del mundo para atender la crisis económica provocada por la pandemia. Así es. El retiro de los ahorros destinados al futuro pago de las jubilaciones y pensiones es una más de esas políticas y se viene repitiendo en muchos países. En México, por ejemplo, ya estaba permitido desde antes que los desempleados retiraran 11,5% de sus fondos, acción que se multiplicó ahora justamente por el COVID-19. En los primeros 7 meses del 2020 hubo un incremento de 29% en los retiros si se compara con 2019. En Chile, después de una discusión muy polémica, muy ruidosa, se aprobó algo similar, un retiro de 10% de los fondos que ya 80% de los afiliados ya ha ido a solicitar. Colombia está discutiendo lo mismo, un retiro del 10%. Y así varios países. Florencia, en todos los casos hablamos de administradoras de fondos privados, no de lo que son las jubilaciones o pensiones públicas. Exacto. Todas estas políticas hablan de la capitalización individual que hacen las personas en empresas que cobran una comisión por guardar y se supone por hacer crecer ese dinero para cuando los usuarios dejan de ser activos laboralmente. Pero hay una excepción que es Perú. Allí se aprobó un retiro de hasta 25% de los fondos privados, que es mucho más de lo que hizo Chile o planea Colombia, pero no hizo tanto ruido a nivel internacional. Además, en ese país se discute otro proyecto que habla de un retiro de fondos públicos. Va un pasito más allá, entonces. Totalmente. Esto todavía no ha habido retiro de fondos públicos en otros países. Es muy delicado y más ahora que se está preparando una reforma previsional allí en Perú. Me pareció que era un caso diferente y muy interesante porque allí, como también en Uruguay, por ejemplo, conviven el sistema público y el privado de pensiones. No pasa esto en Chile, por ejemplo, que todo es privado. La diferencia es que en Perú solo se puede cotizar en uno o en otro, no en ambos a la vez. Pero bueno, coexisten ambos. Hablamos sobre esto con el doctor John Delton González Rodríguez, magíster en Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo, jefe del área previsional de Tuesta y Sedano Abogados, especialista en Derecho Previsional y Seguridad Social. Él nos contó que las AFP ya eran objeto de devoluciones excepcionales allí en Perú. Y de hecho, desde 2016 los ahorristas pueden retirar hasta un 25% de los fondos de pensiones, por ejemplo, para financiar la cuota inicial de un crédito hipotecario. También desde ese año, desde 2016, se habilitó que los mayores de 65 años puedan retirar 95,5% de sus ahorros. Así que no es algo tan extraño que se haya recurrido al retiro ante un momento de crisis. Le consultamos sobre cómo se realizó esta devolución y así nos lo explicó. Voces expertas. Por motivo del nuevo coronavirus, es que el Estado peruano autorizó algunas opciones de retiro extraordinario de los fondos de acuerdo a las normatividades del Decreto de Urgencia 034-2020, 038-2020 y la Ley 31-017, que es en específico aquella que facilitó a los afiliados disponer de hasta el 25% de sus fondos de pensiones privadas. Así tenemos que este retiro se facultó a través de 4 escalas. La primera escala era que aquellas personas que tenían en su fondo hasta 4.300 nuevos soles, la regla de asignación era disponer de la totalidad de este monto, en un solo pago o en una sola armada del 100%. La segunda regla era que aquellas personas que tenían dentro de sus fondos la suma de 4.301 soles a 17.200 soles, la regla de asignación era que podían acceder hasta el monto de 4.300 soles de retiro, pero de una forma de pago de 2 armadas. La primera armada de 2.150 soles que se iba a cancelar dentro del plazo de 10 días siguientes
de presentada la primera solicitud, y la segunda armada también por la suma de 2.150 soles, que se cancela dentro del plazo de los 30 días siguientes de efectuado el primer desembolso. La tercera regla es que aquellos que cuentan con un monto en su cuenta de capitalización de 17.201 soles a 51.600 soles podían disponer de hasta el 25% de la cuenta individual de capitalización, igualmente en dos armadas. La primera armada de 12.5% de la cuenta, que se entregaba a los 10 días de efectuada la solicitud, y la segunda armada también por el 12.5% de la cuenta restante, que se entregaba a los 30 días siguientes de efectuada el primer desembolso. Y la última regla era que se aplicaba a aquellas personas que tenían en sus fondos un monto superior a 51.600 nuevos soles, cuya regla de asignación era que podían disponer de hasta 12.900 soles como tope de retiro. Igual el pago se genera en dos armadas, la primera armada de 6.450 soles y la segunda armada de 6.450 soles restantes, que igualmente se desembolsaba a los 10 días y a los 30 días siguientes. Más de 2,5 millones de personas ya accedieron a este retiro de 25% de los fondos, o incluso, como decía el experto, al total de sus fondos, porque él lo mencionaba, los que tenían fondos y ahorros muy pequeñitos pudieron acceder a la totalidad de ellos. Un total de 2.500.000 o 3 millones de afiliados optaron por este retiro del 25%, lo que vendría a equilibrar que la liquidez de las AFPs desembolsadas fueron casi 40 millones de soles, los mismos que fueron cancelados a todas las personas que, siguiendo los protocolos y lineamientos de retiro por la Superintendencia de Banca y Seguro y AFP, optaron por la disponibilidad de este bien. Bajo esta línea, debemos recordar que las AFPs, que administra el sistema privado de pensiones, son el principal inversionista institucional de este país, pues tienen invertido en el mercado peruano cerca de 95 millones de soles, los cuales se distribuyen en 36 millones en bonos del gobierno peruano, 22 millones en el sistema financiero y 36 millones en el mercado de capitales. El liquidar el 25% de los fondos supuso de cierta manera quitarle fuente de financiamiento a las personas, a las empresas y al gobierno en el momento que tal vez más necesitaban un crédito, pero supuso por otro lado otorgarle un mecanismo necesario de subvención a los sectores económicos más vulnerables y más golpeados. En el caso de los aportantes al sistema público, que es administrado por la Oficina de Normalización Previsional, la ONP, no fueron incluidos en las devoluciones en buena medida porque la propia Constitución no lo permite. Hablamos en este caso de un sistema que requiere que lo que van aportando los trabajadores activos se use para pagarle a los que ya no lo están. Los afiliados al sistema público de pensiones, de acuerdo a la característica de este sistema, hasta el momento no pueden acceder a retiros extraordinarios. Es importante mencionar que el Sistema Nacional de Pensiones es un sistema de reparto en el que se constituye un fondo común o solidario, a diferencia del sistema privado en el que se constituye un fondo de cuenta individual de capitalización. En el sistema público, las aportaciones de sus afiliados, con dichos montos, se cancelan las pensiones de los jubilados, por lo que se recomienda que el universo de los afiliados activos debe ser mayor al de los afiliados jubilados. Aquí radica principalmente el problema de este sistema. Así también existieron bastantes comentarios o bastantes quejas por parte de los afiliados al sistema público por no disponer a un retiro a diferencia del sistema privado. Pero creemos que esta propuesta de retiro en el sistema público resulta inconstitucional
pues contraviene de manera directa la prohibición establecida en el artículo 12 de nuestra Constitución Política de Estado, la cual prescribe que los fondos y reservas de la seguridad social son intangibles. Esto implica que solo pueden ser utilizados con fines previsionales para el pago de una pensión de jubilación. Así también es inconstitucional, creemos, porque contradice frontalmente la prohibición establecida en el penúltimo párrafo de la primera disposición final de la misma Constitución, que prescribe que las modificaciones que se introduzcan a los regímenes pensionarios actuales, dentro de ellas el de permitir que retiren sus afiliados el dinero, deben regirse por los criterios de sostenibilidad financiera. Por lo tanto, resulta indispensable que para regular los temas previsionales se verifique, exija y compruebe previamente la existencia de un equilibrio financiero. Finalmente, también considero inconstitucional esta propuesta de retiro porque afecta el contenido esencial del derecho a la pensión. En tanto, la devolución de los aportes afecta al fondo central de la reserva previsional y estaría poniendo al filo del precipicio al mismo sistema público de pensiones e incluso al mismo soporte constitucional de la seguridad social. Pero lo decíamos al principio, se está pensando en la posibilidad de un retiro total de los fondos en el caso de los aportantes al sistema público, a la ONP. Cosa complicada porque hablamos del 100% de lo que fue aportando la persona, lo que tiene la capacidad potencial, digamos, de vaciar el sistema y incluso la posibilidad de que se dé una suerte de quiebra, de que ya no se pueda responder más. Por ejemplo, si van todos juntos a pedirlo. Vamos a ver qué te dijo, Florencia. Exacto. Efectivamente, se habla de un proyecto de retiro del 100% de los fondos, pero que solamente serían beneficiados a aquellos aportantes al sistema público de pensiones. Es un polémico proyecto de ley que permitirá el retiro del 100% de los fondos del Sistema Nacional de Pensiones y que ya ha sido aprobada por unanimidad por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República. Es muy probable, sin embargo, que el Poder Ejecutivo observe dicho proyecto, lo cual detendría temporalmente su implementación, pero eso todavía está por verse. Por lo pronto, lo que se sabe del proyecto es que habilita la devolución del 100% de los aportes hechos a la Oficina de Normalización Previsional, ONP, que administra el Fondo Público de Pensiones. Para los afiliados que no efectúan depósitos o que no efectuaron depósitos en los últimos 12 meses sin considerar la edad del aportante. Por otro lado, la propuesta también permite la devolución para que los afiliados activos puedan acceder al retiro extraordinario de hasta una unidad impositiva tributaria, que es equivalente a 4.300 soles de sus aportes acumulados. Además, otorga la posibilidad a los jubilados de la ONP del régimen 19990 a poder obtener un bono extraordinario adicional a su pensión por la suma de 2.000 soles. El colectivo principal beneficiario de esta ayuda gubernamental son las personas de 55 años o mayores de dicha edad, que no lograron acumular 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones y por ende sus aportes fueron pérdida y no vienen percibiendo un beneficio económico por parte de este sector público. Considero que la devolución de estos aportes generarían un problema principal a la vigencia de la ONP, puesto que este es un sistema que ya viene adoleciendo de ciertos vicios, de ciertas inconsistencias, ante la falta de afiliados para generar los pagos a sus pensionistas jubilados. Por ende, el disponer o el autorizar el retiro de estos fondos generaría un perjuicio a los jubilados, en tanto ya no existiría dinero ni del Fondo Común de Reserva Previsional ni del Tesoro Público para el cumplimiento de las obligaciones de esta entidad, que es el pago de la pensión. Escuchábamos al experto en seguridad social y temas previsionales, John Delton González Rodríguez, con quien seguro volveremos a hablar, ya que en el caso de que se dé
la reforma previsional, bueno, esto va a estar en boca de todos. Lo mismo si sucede que se concreta el retiro del 100% de los ahorros del sistema público. Aparte explicó muy bien algo que es complejo. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias a vos. Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com. Contante y sonante.